Cordial saludo, mi nombre es Jesús Ángel García González, pertenezco al grupo 73 de análisis de circuitos. En esta oportunidad realizaré un video para dar a conocer el desarrollo de la fase 6, que consiste en dar una breve explicación de cómo realizamos la actividad, la cual tiene como objetivo realizar o montar un circuito. Bueno, para el desarrollo de esta actividad utilizamos la herramienta Multisim Online. Esta es una de las principales que más nos sirvió y nos defendimos para el desarrollo de la actividad. Bueno, para el desarrollo de la actividad consiste en montar un circuito pasa baja, pasa banda y pasa alta. Entonces, como podemos observar, tenemos el circuito montado. Tenemos la señal de entrada, voltaje de entrada, tenemos una bobina, un capacitor y tenemos las resistencias. En esta ocasión la bobina del pasa baja consiste en 2.546 microhenrios y una resistencia de 8 ohmios. Esto es para el parlante 1. Para el parlante 2 tenemos un capacitor de 16.25 microfaradios con una bobina de 509.29 microhenrios. Igualmente una resistencia de 8 ohmios. Esto para el pasabanda. Para el desarrollo del pasa alta, debido a los valores que nos dan en la guía, en el anexo 1, de acuerdo a esto, el desarrollo de este punto también consiste en pasabanda, por el cual tenemos un capacitor de 3.296 microfaradios y una bobina de 181.89 microhenrios con una resistencia de 8 ohmios. Bueno, como lo dice la guía, dice que debemos demostrar tanto la parte del procedimiento simulado como la parte teórica o desarrollo matemático. En esta oportunidad les mostraré las fórmulas y la forma de cómo desarrollamos esta actividad. Bueno, para desarrollar el filtro pasa baja tenemos los valores conocidos que nos dan en la guía del anexo 1, con una frecuencia de corte de 500 Hz y una resistencia de 8 ohmios, para la cual utilizamos la fórmula de corte, frecuencia de corte, que es una igual a resistencia sobre 2pi por la bobina. Esta fórmula la utilizamos para hallar el filtro pasa baja. Tenemos la tabla de datos, donde tenemos los datos de los valores calculado, valor simulado, y esto nos lleva a mostrarle el porcentaje de error. De igual forma tenemos el link de la simulación en Multisim. Tenemos el circuito pasa baja, nos quedaría de esta forma. Tenemos la frecuencia de corte del pasa baja, cuando está en 500 Hz, en este caso sería 501.8 Hz, y de esta forma nos quedaría solucionado el primer parlante. De esta misma forma continuamos con el filtro pasabanda, el cual para la pasabanda comenzamos a calcular el ancho de banda para ir encontrando los valores necesarios para armar el circuito de los valores actuales. Tenemos una frecuencia de 500 Hz y otra frecuencia de 3000 Hz y una resistencia de 8 ohmios. Comenzamos hallando el ancho de banda, el cual utilizamos la fórmula de ancho de banda es 1 igual a F2 sobre F1. Procedemos a realizar o hallar la frecuencia de resonancia utilizando la siguiente fórmula: frecuencia de resonancia
es 1 igual a F1 más resistencia o ancho de banda sobre 2. De esta forma, después de haber hallado la frecuencia de resonancia del ancho de banda, procedemos y buscamos la bobina de inductancia. Para esto utilizamos la fórmula del ancho de banda, que es 1 igual a resistencia sobre 2 pi por la bobina. Despejando y reemplazando los valores, nos quedaría que la bobina es igual a 509.29 microhenrios. De esta forma hemos hallado la bobina para el circuito pasabanda. Bueno, después hallamos el valor del condensador. Con los valores hallados, la fórmula que nos sirve es la siguiente. Fs significa frecuencia de resonancia, es 1 igual a 1 sobre 2 pi sobre raíz cuadrada de la bobina por el condensador. Después continuamos, después de hallar el valor del capacitor, que equivale a 16.238 microfaradios, hallamos el factor de calidad y utilizamos la siguiente fórmula: ancho de banda es 1 igual a frecuencia de resonancia sobre factor de calidad. Reemplazamos los valores y de esta forma hallamos todos los valores del circuito pasabanda. Tenemos la tabla igualmente con los valores calculados, simulados y porcentaje de error. La I de la simulación, el circuito pasabanda nos quedaría de la siguiente manera: capacitor 16.238 microfaradios, bobina de 509.29 microhenrios con una resistencia de 8 ohmios. De esta igual forma realizamos el ancho de banda, el pasabanda 2, que equivale al pasa alta y al parlante 3. De igual forma les mostraré acá el procedimiento de resonancia del pasabanda, el ancho de banda del circuito pasabanda y continuamos con el filtro pasabanda 2. Utilizamos los valores igualmente que nos dan en el anexo 1 con una frecuencia de 3000 Hz y una segunda frecuencia de 10.000 Hz con una resistencia de 8 ohmios. Comenzamos igualmente hallando el ancho de banda con la siguiente fórmula: ancho de banda es 1 igual a F2 sobre F1. Procedemos a reemplazar los valores. Ancho de banda es 1 igual a 10.000 sobre 3.000. Ancho de banda es 1 igual a 7.000 henrios. Después tomamos la frecuencia de resonancia. Utilizamos la siguiente fórmula de frecuencia de resonancia: es 1 igual a F1 sobre F1 más ancho de banda sobre 2. Reemplazando los valores nos quedarían 6.500 henrios. Después de hallar el ancho de banda y frecuencia de resonancia, buscamos la bobina de inductancia utilizando la siguiente fórmula: ancho de banda es 1 igual a resistencia sobre 2 pi por inductancia. Eso nos daría un valor de 181.891 microhenrios. Continuando con estos valores, hallamos el valor del condensador utilizando la fórmula de frecuencia de resonancia, que es 1 igual a 1 sobre 2 pi sobre raíz cuadrada de inductancia por condensador. Eso nos daría un igual de 3,296 microfaradios. De igual forma procedemos a hallar el factor de calidad, que utilizando la siguiente forma, que nos quedaría de ancho de banda es 1 igual
frecuencia de corte, de resonancia sobre factor de calidad. El factor de calidad en este caso es 0,928. Al ser menor que 10, la campana no es simétrica. Por lo tanto, nos quedaría en la tabla de valores calculados, simulados y porcentaje de error. De igual forma tenemos la simulación, en la de la simulación, circuito de pasabanda 2, nos quedaría con un capacitor de 3,296 microfaradios y una bobina de 181.891 microhenrios con una resistencia de 8 ohmios. Mostramos la frecuencia de resonancia en el pasabanda 2, el ancho de banda en el circuito pasabanda 2 y presentación de la solución de ecualizador, en el cual se realizó la unión de los dos circuitos para presentar el ecualizador y la fórmula gráfica para presentar la solución del problema, la de la simulación, circuito total del ecualizador, que nos quedaría de esta forma. Tenemos la señal de entrada, bobina, resistencia para el parlante 1. Para el parlante 2 tenemos un capacitor de 16,298 microfaradios, una bobina de 509.29 microhenrios con una resistencia igual de 8 ohmios para el parlante 2. Para el parlante 3 tenemos un capacitor de 3,296 microfaradios y una bobina de 181.891 microhenrios, de igual forma de 8 ohmios. El filtro ecualizador sería, el circuito de los filtros de ecualizador sería de esta forma. Para el parlante pasabaja, pasabanda y pasabanda 2. Listo la simulación, gráfica la frecuencia de cada salida, como corresponde. Y esto es todo, compañeros, muchas gracias, hasta la próxima.